Los hombres marchaban dormidos. Muchos habían perdido las botas, pero seguían cojeando, con los pies ensangrentados. Todos iban lisiados, todos ciegos, ebrios de fatiga, sordos, incluso los silbidos de los proyectiles de gas que caían suavemente detrás. Es una frase de Wilfred Owen, un soldado que fue hospitalizado por neurosis de guerra, lo que ahora se conoce como trastorno de estrés postraumático. Cuando se habla de las consecuencias de la guerra, normalmente se cuentan las muertes, y no se le presta la atención necesaria a aquellos hombres que regresaron, pero no en el mismo estado en el que fueron enviados. Edimburgo, Escocia, 1917. Entre las muertes e intensidad de la Primera Guerra Mundial, días antes de que la declaración de un soldado fuera publicada en The Times el 31 de julio de 1917, el autor del texto, Siegfried Sassoon, que era soldado y poeta británico, fue enviado al hospital al diagnosticarle neurastenia, con el único objetivo de quitarse una carga de encima. En la declaración se anunciaba que la guerra se estaba prolongando deliberadamente. La neurastenia se conoce por ser un trastorno que se manifiesta como una fatiga mental, una forma un poco menos agresiva de llamarle a la neurosis de guerra, que también se le fue diagnosticada a Wilfred Owen el mismo año. Owen en ese momento admiraba la obra de Sassoon, por lo que al enterarse de que él también se encontraba ahí, lo contactó casi de inmediato. Desde ese momento Sassoon se convirtió en el mentor literario de Owen. Pero ¿qué lo habría llevado a Owen a estar en un hospital especializado en neurosis de guerra? Wilfred Owen fue subteniente con un carácter optimista. Sin embargo, todo daría la vuelta después de algunas experiencias traumáticas. Owen se encontraba refugiado en un búnker subterráneo cuando un proyectil de artillería los impactó directamente. En ese momento, Owen quedó atrapado en la oscuridad, al lado de un compañero al que le llegó la explosión y terminó despedazado. Owen vivió otro evento traumático cuando vio morir a uno de sus compañeros al no lograrse poner la máscara de gas a tiempo. Este evento lo llevó a escribir Dulce y Honorable, donde califica morir por la patria como una gran mentira. La última experiencia que lo hizo desarrollar la neurosis de guerra fue un incidente en el cráter de una bomba, en el que quedó atrapado durante varios días. Mientras Owen estuvo ahí, tuvo que dormir y comer rodeado en un lugar en el cual yacían los restos de otro oficial británico. Cuando Owen fue rescatado, los demás lo notaron un poco confundido, no lo sentían el mismo. ¿Pero qué es la neurosis de guerra? Al inicio de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña era la única potencia mundial sin un sistema de reclutamiento. Posteriormente se levantó un ejército voluntario decente, conocido como el ejército Kitchener. Claramente el por qué los hombres fueron a la guerra está ligado a un comportamiento masculino y la patria obviamente. Sin embargo, el no estar preparados físicamente y mucho menos psicológicamente tuvo grandes repercusiones. Tiempo después de comenzar la guerra, muchos militares presentaron síntomas nerviosos y mentales. No solo los soldados de Reino Unido fueron afectados, sino todos los países en guerra enfrentaban el mismo problema. Al comienzo del conflicto se pensaba que los síntomas de los soldados eran producto de la onda expansiva de una explosión, que causaba microlesiones que afectaban el cerebro. Gracias a esta suposición se acuñó el término shell shock, conmoción por proyectil para los compas. Mientras continuaba la guerra, los médicos se dieron cuenta que lo que afectaba al cerebro no era una explosión, pues los soldados no expuestos a una explosión también sufrían mismos síntomas, sino que era un colapso mental, dándonos el término de neurosis de guerra. Muchos años después, muchísimos años después, se convertiría en lo que conocemos hoy como trastorno de estrés postraumático. Estar en modo alerta es algo natural del ser humano, que nos ha servido en miles de ocasiones. Sin embargo, este modo se apaga en cuestión de minutos, en ocasiones horas. Pero ahora imagina estar en modo alerta por días o meses. Esto es un golpe directo al cerebro. Lo que nos lleva a que hay dos principales motivos por los cuales los soldados en esos tiempos sufrían de tantas enfermedades. Número 1. La fatiga y número 2. El shock. El shock era causado porque los soldados veían cosas que nadie nunca tendría que haber visto, y la fatiga es por las largas jornadas en el campo de guerra. Estos dos motivos generaban muchos trastornos, entre estos los tics, la paresia, que se refiere a la disminución de la fuerza muscular en uno o más músculos, lo que impide a una persona moverse, temblores, dolor de cabeza, falta de concentración, pérdida de memoria y uno de los más conocidos, porque lo vemos constantemente en películas como símbolo de trastorno de estrés postraumático, los síntomas de intrusión, que son pesadillas recurrentes, flashbacks y alucinaciones. Podemos deducir que los síntomas de guerra se pueden clasificar en dos bloques, físicos y psicológicos. Entre los físicos encontramos temblores, dolor de cabeza, mareos, dolores en las articulaciones, etc. Y en los psicológicos, culpa al superviviente, irritabilidad, anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, depresión, deterioro de la memoria, falta de concentración, entre muchos más. Antes de las grandes guerras del siglo XXI no se conocía el daño psicológico del combate. Muchos síntomas psicológicos se convertían en síntomas físicos. En algunas batallas, hasta el 30% de las bajas llegaron a ser psiquiátricas.
1 de cada 3 soldados salían del campo de batalla por problemas mentales. Supongo que por ese motivo muchas autoridades militares dudaban de la legitimidad de los síntomas y se les atribuía a un débil carácter. 88 días. Se identificó que alrededor de 88 días de exposición continua al combate marcaba un punto crítico en la Segunda Guerra Mundial, a partir del cual aumentaban de forma notable las bajas por causas psiquiátricas. Este fenómeno no resultaba inesperado, dado el desgaste mental acumulado por la intensidad y repetición de las experiencias bélicas. Durante la guerra hubo un factor constante. Si la intensidad del combate aumentaba y había más heridos físicos, el número de bajas psiquiátricas subía proporcionalmente. Hubo una estrategia principal para tratar a los soldados de forma psiquiátrica en las guerras: la Forward Psychiatry, en español, psiquiatría de vanguardia. La idea principal es tratar a los soldados lo más cerca del frente del combate y lo más pronto posible. Los 4 principios de este enfoque son proximidad, inmediatez, expectativa y simplicidad. En la Primera Guerra Mundial, en el contexto británico, si se trataba a un soldado rápidamente cerca del frente, descanso, comida, escucha, el 80% regresaba a su unidad en pocos días. Si el soldado era enviado a hospitales en su país de origen, las probabilidades de que volviera a combatir caían drásticamente. En Francia del 30 a 40%, mientras que en Reino Unido tan solo del 4 al 5%. Muchas veces al soldado se le transmitía que su reacción era temporal, normal ante el combate y que volvería a su unidad lo más pronto posible. Las intervenciones eran simples y breves: descanso, comida, calor, higiene básica y apoyo emocional. Esta estrategia resolvió uno de los aspectos críticos durante las guerras, que era el mandar soldados a su casa. Aunque la estrategia evitó en ciertos aspectos que la neurosis de guerra se volviera más potente en el corto plazo, no aseguraba éxito a largo plazo. Obviamente el propósito no era buscar que los soldados se encuentren bien como personas, sino que de la forma más rápida posible los soldados vuelvan al combate. Seguro te ha pasado que algo ocurra sin que te lo esperes, y luego vuelve a suceder varias veces más. Después de eso, por pura inercia reaccionas ante cualquier estímulo que te haga pensar que va a pasar otra vez, incluso aunque no esté ocurriendo. Pongamos un ejemplo: pones tu bote de agua sobre la mesa y una corriente de aire lo tira, lo levantas y 5 minutos después vuelve a caerse. Como andas distraído, te pasa unas cuantas veces más. Más tarde estás haciendo otra cosa y algo se mueve justo por donde estaba el bote. Reaccionas de inmediato, pero el bote no se cayó. Lo único que se movió fue un papel. Pero tranquilo, no tienes trastorno de estrés postraumático. Lo que experimentaste fue una reacción por reflejo, un mecanismo normal del cerebro. Sin embargo, este tipo de reacción es muy similar en apariencia a lo que viven personas diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático. Cuando una persona atraviesa un evento traumático, pensemos en la guerra, el cerebro se expone constantemente a gritos, explosiones, golpes y situaciones donde estar alerta es vital para sobrevivir. Con el tiempo, estos estímulos se aprenden como peligros reales. Cuando los soldados regresan a casa, este peligro ya no existe, pero quedan secuelas en el cerebro, aprendizajes almacenados principalmente en estructuras como el hipocampo, que asocian sonidos como explosiones o gritos con una amenaza real. Por eso, estímulos que ya no son peligrosos pueden activar recuerdos traumáticos y a la vez encender la parte más irracional del cerebro, la encargada de la supervivencia. Este sistema no distingue bien entre pasado y presente, solo reacciona, y aunque en combate ayudó a sobrevivir, fuera de este contexto puede provocar ansiedad, estrés o incluso abuso de sustancias para intentar apagar este sistema de supervivencia. Después de la guerra, muchos soldados se recuperaron, otros no tanto. Gracias al avance de la comprensión del trastorno de estrés postraumático, se pudieron desarrollar terapias psicológicas con distintos veteranos de guerra, como la terapia de exposición prolongada, la cual consiste en exponerse de forma controlada y gradual a recuerdos, situaciones o pensamientos que el veterano evita debido al trauma, para disminuir la respuesta del miedo y ansiedad con el tiempo. O la terapia del procesamiento cognitivo, terapia basada en reestructurar pensamientos negativos o erróneos relacionados con el trauma, no solo recordar eventos traumáticos. Ya que nos dimos una vuelta muy corta por el tema de la neurosis de guerra o el trastorno de estrés postraumático, debemos regresar a la historia por la que llegamos hasta aquí. Después de pasar días juntos y que Sassoon le ayudara a Owen a perfeccionar su literatura, Owen tomó una decisión: volver al campo de batalla. Él sabía que no era lo mejor escribir desde la comodidad mientras otros seguían muriendo. El deber de Owen no era huir, sino ser testigo. El 4 de noviembre de 1918, justamente una semana antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, Wilfred Owen fue abatido a sus 25 años. Sassoon, quien falleció teniendo la edad de 80 años, siguió expresando mediante el arte el gran problema que trae consigo la guerra, y publicando la literatura de Wilfred Owen para que él tampoco sea olvidado. Mientras Owen se encontraba en la guerra en 1918, mantenía una correspondencia directa con Sassoon. En una de sus últimas cartas, Owen le escribió: "Eres el único que me ha entendido. Te debo mi alma". La vieja mentira.
Es dulce y honorable morir por la patria. Quién decide y quién obedece es algo que tanto Owen como Sassoon criticaban. ¿Por qué ir a defender una patria que no garantiza la dignidad de quienes la habitan? O incluso, ¿por qué morir por el beneficio de unos cuantos? Claro que no voy a dejar que me asesinen, pero no voy a defender a un gobierno que nunca me ha defendido o morir por el beneficio económico de cierto sector de la población. Porque sí, desde hace muchísimos años que la guerra es simplemente un negocio que enriquece a los más ricos y mata a los más pobres.